Moisés no dependía de la gente para comer, ni para beber, ni para vestirse, ni para nada. Moisés dependía de Dios. Y puede ser que a Moisés le hayan dicho que antipático es este hombre. Tras que nos saca del pueblo de Egipto, mira, se va por allá, se trepa en montañas y se cierra en cuevas y uno no sabe de él. Porque yo me lo imagino. Porque si somos nosotros, ustedes somos la misma gente y lo hacemos, imagínense un pueblo de miles y miles y miles de gente. ¿Cuánto no habrán calumniado a Moisés? ¿Cuánto no le habrán tirado a Moisés? Pero Moisés, lo que yo admiro de Moisés era que él iba al aposento alto. Él se apartaba. El primer recovequito que él veía, aquí me meto yo con el Señor. Aquí me encierro yo con el Señor para hablar con Él. Y eso es lo que hoy en día el pueblo de Dios no hace. Porque están cómodos. Porque no han visto una sacudida grande todavía en sus vidas para meterse en el aposento alto. ¿Cuántas veces Dios no le ha dicho al pueblo de Puerto Rico, voy a mandar un terremoto? Oren porque la tierra va a temblar. Oren porque voy a sacudir la tierra porque no me obedecen. Porque en Puerto Rico en cada esquina se predica el evangelio. Hasta en las plazas públicas se predica. No hay excusa para el pueblo puertorriqueño no escuchar la voz de Dios. Y esta madrugada hubo un temblor. Pero el Señor guardó a sus hijos fieles y firmes. Pero los demás, ¿cómo estaban? Asustando y temblando y asustados. ¿Por qué? Porque si se le caía el techo encima, se iban a morir. Porque si se le caía el techo encima, no sabían qué más hacer. Pero yo estoy segura que los fieles de Dios en el pueblo puertorriqueño se tiraron de rodillas cuando vieron que sus muebles se estaban sacudiendo. Y yo sé que otros que no creían en el Señor también se arrodillaron porque tenían miedo. Porque el Señor avisa, pero entonces somos como el pueblo de Israel. No queremos escuchar. Porque queremos escuchar lo que queremos escuchar. Lo que el ser humano quiere escuchar. Gloria a Jesús. Aleluya. Tras que eso, cuando Él saca al pueblo de Egipto, ustedes saben que a veces ustedes cortan por caminos para llegar más rápido a un sitio, ¿verdad que sí? Habían dos caminos, uno largo y uno corto para llegar al Mar Rojo. Ellos pudieron haber cogido por el camino corto, pero el Señor le dijo a Moisés, no. Tú vas a coger por el camino largo. ¿Por qué? Porque el camino corto iba a tener la probabilidad de que los egipcios, como los estaban buscando, los mataran y empezaran a batallar. Pero entonces en la vida del cristiano, Dios te da unas promesas, Dios te habla, Dios te dice, mi sierva, tengo esto para ti, mi siervo, tengo esto para ti, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar esto. Pero tú quieres escoger el camino corto. ¿Tú sabes por qué? Porque no quieres esperar en el Señor. Entonces, cuando no esperas en el Señor y te apresuras a tomar tu decisión, yo voy a comprar esto y voy a comprar esto y quiero tener esto porque ya lo necesito. Y no lo necesitas porque no es prioridad. Pero como eso es lo que tú quieres, pues el Señor te dice, pues mira, toma, cógelo. Cógelo, pero tú pagas las consecuencias. Porque no supiste esperar en quién. En Cristo Jesús. Pero cuando Dios te lleva por el camino largo, es porque Dios va a procesarte. Es porque Dios va a moldearte. Es porque Dios tiene que trabajar contigo primero para entonces obtener la victoria en Él. Yo soy testigo de eso. Yo tenía un llamado en mi vida y yo no supe caminar en la línea recta. Yo empecé a caminar en la línea virada. Yo tenía rebeldía. Yo no quería saber de la iglesia.
Yo no quería saber de nadie. Yo no quería estar sentada en una iglesia. Yo no quería ayudar a mi esposo. Yo no quería que mi esposo fuera pastor. Pero Dios tuvo que llevarme por el camino largo para yo poder entender cuál era mi llamado. Yo no les estoy hablando de esto porque yo no lo he vivido. Normalmente cuando yo predico lo que yo he vivido. Y Dios me ha moldeado. Y Dios me ha transformado. Y mira si me ha transformado, hermano. Yo he pasado por el sedazo. A mí Dios me ha pulido como el oro. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero una noche, en mi recámara, con mucho dolor, le dije, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres hacer? Aquí estoy yo. Dime qué tú quieres que yo haga. Porque en medio del dolor, Dios se glorifica. A mí nadie vino a orarme. A mí nadie me dijo, mira, tú tienes que aceptar tu llamado. No. Dios fue el que bregó conmigo. Ahí al ladito mío. En mi dolor. Porque yo empecé a buscar la presencia del Señor. Hermano, yo conozco del Señor y no es porque nadie me lo ha enseñado. No es porque nadie se sentó conmigo a mi lado y me enseñó la palabra. Es porque yo misma lo busqué. Yo misma la busqué. Yo misma quería aprender porque yo tenía pasión en mi corazón de aprender. Porque yo no quería seguir en ese abismo donde yo estaba. Yo quería algo más. Yo quería aprender algo más. Yo quería cantar, adorar. Yo no sabía lo que era adorar y alabar y yo me crié en la iglesia. Yo no sabía. Igual que el pueblo de Israel tampoco lo sabía. Ellos no sabían ni dónde estaban parados. Ellos simplemente estaban siguiendo un hombre porque Dios lo utilizó para llevar ese pueblo. Es como que hay gente ahora mismo en iglesias que si el pastor dice vamos a tirarnos por un barranco porque Dios nos va a salvar hoy, todo el mundo va y se tira con el pastor. Hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ellos siguieron a un hombre fiel. Ellos no siguieron a cualquier persona. Moisés siguió a Dios y ellos siguieron a Moisés. Yo no seguía a mi esposo, yo seguía a Dios. Porque la salvación es individual. Lo que tú aprendes, lo aprendes tú personalmente. No es porque el pastor me lo ha enseñado, no. Yo aprendí a tener comunión con el Señor. Yo aprendí a tener intimidad con el Señor. Yo aprendí a perdonar porque yo odiaba. Yo odiaba. Tenía heridas que Dios tenía que sanar conmigo. Por eso el Señor me tuvo que llevar, ¿por qué? Por la senda larga. La iglesia no podía crecer numéricamente si Dios no me arreglaba a mí primero. Porque si somos un matrimonio, tenemos que tener la misma visión si somos los pastores de la iglesia. ¿Cómo Dios iba a hacer y a glorificarse y derramar su unción si yo no estaba bien? ¿Cómo lo iba a hacer? No lo podía hacer. Porque en ningún momento iba a haber unción de ninguna clase. Y el Espíritu Santo no se podía glorificar. Y si se glorificaba era por misericordia a las almas que estaban en esa iglesia. Aleluya. Mira, yo te quiero decir en esta mañana que tú camines por la senda larga. No cojas la corta.
Y hay veces que Dios quiere y necesita tanto a un varón o a una varona de Dios en su iglesia o como instrumento que la tiene que llevar a pasos, mira, avanzado, a pasos cortos. Pero déjame decirte que en esos pasos cortos le da de palo. Le da de palo. Así que yo te aconsejo que no esperes que el Señor te dé una tunda o te vire patas arriba para tú aceptar lo que Dios quiere contigo. Porque déjame decirte que no es fácil. Porque lo que me pasó a mí fue por mi desobediencia. Y todavía la estoy pagando. Pero yo no me quejo. ¿Tú sabes por qué yo no me quejo? Porque cuando yo tenía la pierna buena, yo no le servía al Señor. Y cuando yo tuve mi accidente de la pierna, entonces fue que yo empecé a servirle al Señor. Pero el Señor me pudo haber sanado de un día para otro. Porque Dios hace milagros. Y Dios lo puede hacer. Claro que sí. Pero ¿tú sabes por qué no lo hizo? Porque si Él lo hacía en mi persona, yo no iba a ser agradecida. Entonces, como ya yo me sentía bien, yo iba a seguir caminando a como yo estaba antes. Ay, mira qué chévere, tuve un accidente y ya me sané. Ups. Ahora yo sigo con los juegos, ahora yo no voy a la iglesia. Yo era loca con ir a la iglesia, yo era loca con que mis hijos tuvieran juegos los fines de semana. Yo soy sincera, yo se los digo honestamente, esta Ana que está aquí no es la Ana de antes. Yo no quería estar ahí sentada, yo no quería ayudar. Yo le decía a mi esposo, yo te voy a quemar la oficina con todos los libros en mi casa. Él lo sabe, por eso es que él se ríe. Yo le hacía la vida imposible. No tanto en nuestra relación como matrimonio, sino en cuanto a la iglesia. Pero eso afecta el matrimonio. Porque él estaba en un lado y yo estaba en otro. Estábamos yendo a dos riendas diferentes. Y si el Señor tiene un llamado en la vida de los dos, no podemos estar en riendas diferentes. Tenemos que estar en la misma rienda, en una sola visión, para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer. Aleluya. Santo Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Muchas veces Moisés les hablaba de Dios, de la palabra de Dios. Y se fueron por el camino largo hacia el Mar Rojo. Ya los egipcios, el faraón había dado la orden para que los siguiera. Los estaban buscando. Cuando llegan al Mar Rojo, que el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano con tu vara. Porque Moisés le decía, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Porque ya estaban allá al frente del mar, ¿por dónde iban a cruzar? Y el Señor abre ese mar. Una columna a la derecha y una columna hacia la izquierda. Pero mientras ellos iban por ese camino largo, había una nube, una columna de nube durante el día que los guiaba. Y por la noche había una columna de fuego que los guiaba. Así pasa contigo. Dios tiene una columna de nubes sobre tu vida y Él te levanta y Él te lleva y vuelves y haces lo mismo por la noche porque Él es el que te guía. Tú no la ves, pero está ahí. Porque si Él no te guiara y Él no te levantara y no te llevara, déjame decirte que yo no sé dónde tú estuvieras. Él es el que pone pensamientos en tu mente cuando tú tienes que hacer algo para Él. Tú tienes que aprender a discernir cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Y el pueblo de Israel se abre el mar. Y empieza a pasar el pueblo por esa tierra seca. Mira qué maravilloso es Dios que ni siquiera por donde ellos pasaron había fango. Porque estaba sequecita, sequecita.